Yo sé que mis hermanos ya oraron, ¿verdad? Pero en reverencia a la palabra de Dios, mis hermanos, y ahí donde están, si usted tiene su Biblia, ¿verdad? Ahí en su teléfono, donde sea, vamos a orar, mis hermanos, que la palabra de nuestro Señor Jesús toque nuestros corazones, toque nuestra mente, que podamos entender con claridad hoy en este día este precioso mensaje, mis hermanos, acerca de una entrega total a Él. En medio de todo este proceso, que nosotros podamos alcanzar ese entendimiento y que Él nos hable, hermanos, para juntos seguir llevando las buenas nuevas de Cristo Jesús. Padre, con reverencia, Señor, con respeto, Señor, esta palabra que usted nos ha dejado, Señor. Queremos honrarla, Padre, hoy en este día. Queremos darle las gracias, Señor, por dejarnos la verdad. Y, Padre, que podemos leerla hoy en este día, Señor. Queremos aprender, Padre. Queremos nutrir esta vida que usted nos ha dado, Señor. Su palabra nos enseña que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de esta palabra, Señor. Queremos vivir de esto hoy en este día, Señor. Queremos aprender de usted, del mensaje que usted tiene para nosotros, Señor. En medio de este proceso, Señor, que usted está haciendo en su iglesia, Señor. En medio de este proceso que está haciendo en nuestros hogares, Padre. Queremos aprender a servirle con todo nuestro corazón, Señor. Y Padre, como siempre, Señor, yo le pido que quite a su siervo, Señor. Que quite a mi personalidad, que borre a mi personalidad, que borre a mi nombre y que solamente su presencia, que solamente el nombre de Jesús, Padre, nos guíe hoy en este día, Señor. Nos ministre hoy en este día, Señor. Use nuestras vidas, Padre. Use nuestros pensamientos, nuestro corazón, Padre, para que nosotros podamos entender este precioso evangelio. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Oraba, mis hermanos, en cómo es nuestra entrega total. Cómo nosotros podemos caminar en medio de todo este proceso que nosotros vamos en nuestras vidas, ¿verdad? En el proceso que nosotros vamos caminando, cómo nosotros podemos hacer esa entrega total al Señor. Y uno de los pasajes que el Señor trajo a mi corazón, ¿verdad? Es una de las instrucciones que le da a sus discípulos, ¿verdad? Se las deja bien claras, se las deja bien, las pone y les dice exactamente qué es lo que tienen que hacer, mis hermanos. Y es donde nosotros tenemos que reflexionar, porque todos los que nos están viendo en sus hogares, tal vez los que nos están manejando y están escuchando, nos encontramos en diferentes etapas en la vida. Algunos ya tienen, algunos en la universidad, algunos tienen otros chiquitos en pañales, algunos están todavía levantando, pero todos estamos en un proceso. Pero ¿cómo en ese proceso se ve mi entrega total? No a la iglesia, no al pastor, no a la hermana, pero a Él. Y y fíjense que es tan hermoso como el Señor nos deja esas instrucciones. Vamos al libro de Mateo 16. Mateo 16, versículo 21. Y comienza dejando estas instrucciones, mis hermanos, donde Jesús predice su muerte. Y fíjense exactamente cómo comienza. Yo voy a ir leyendo desde el 21 y ahí síganme con sus ojitos, ¿verdad? Vayan ahí marcando lo que Dios va poniendo en su corazón. Y en el versículo 21 comienza a decir esto. A partir de entonces, dice, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario, dice, que fuera a Jerusalén y que fuera, ¿qué? Que sufriera muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Ahora, solamente les voy a dar un poquito todas esas instrucciones de lo que está dejando. Después en el 22 dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó ¿a qué? A reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. El 23 dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa, ¿qué? Peligrosa para mí. ¿Ves las cosas solamente desde el punto de tu vista humano, no desde el punto de vista de Dios? El 24, mis hermanos, ahí es donde vamos a estar trabajando exactamente, pero quería explicarles un poquito lo anterior. El 24, fíjense lo que dice. Luego Jesús dijo a sus discípulos, ahora vamos a poner nuestro nombre ahí.
Ahí donde está, marca ahí en su Biblia, ponga su nombre. Ahí exactamente donde en el 24, ponga donde dice, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, lo que usted esté usando. Ahora, si lo leemos de esta manera, luego Jesús le dice a Reina, a Miguel, Andrés, Raúl, Perla, dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Personalmente, estas son, hermanos, estas instrucciones no son absolutamente de nadie más que de Jesús. Y creo que nosotros tenemos que alcanzar ese entendimiento, las palabras profundas que hace. Le dice a sus discípulos, por eso le digo, la palabra, mis hermanos, nosotros tenemos que reflexionar a nosotros, es para usted y para mí, ¿verdad? Siempre lo vemos de esa perspectiva. Le dijo a sus discípulos. No, pero hoy nosotros estamos leyendo la palabra, ¿verdad? Hey, Josefina, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, si tú quieres ser mi seguidora, si tú quieres ser todas estas cosas, si tú quieres entregar tu corazón a mí, Josefina, estas son las cosas. Nadie te la está pidiendo, hija. Es Dios que dice, tú quieres seguirme a mí. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar la propia manera de vivir. Ahora, dejen eso como está ahí, mis hermanos. Vean cómo estamos viviendo. Vean la manera. Las instrucciones, hermanos, no vienen de una iglesia, no vienen de un pastor. Y es obvio, mis hermanos, que cuando el Padre habla a nuestro corazón, cuando papá dice, Oscar, si tú quieres seguirme, si tú quieres avanzar conmigo, si tú quieres tener este camino, fíjate, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tienes que abandonar tu propia manera de vivir. ¿Es tiempo qué? Presente. Tiempo presente, hermanos. Por eso tenemos que leer la palabra con despacito para que nosotros podamos entender lo que nos está diciendo. Presente, mis hermanos. Tienes que abandonar tu propia manera. No dice que estabas viviendo. Dice que estás viviendo hoy. La manera que tú estás viviendo. Hay algo que se tiene que cambiar. Dice abandonar su propia manera de vivir. Toma, ¿qué? Toma tu cruz. ¿Es una qué? Orden. Hermano, no podemos nosotros decir, yo le voy a seguir al Señor, pero hijo, lo dejo allá. Dejo la cruz, no está muy pesado eso. No, tenemos que, la manera que nos enseña la Biblia, lo que dice, toma, agarra. Tienes que hacerlo. No nos da la opción ahí, hermanos. La palabra no nos los dice con opciones. Dice, toma tu cruz y sígueme. Es algo que tenemos que agarrar, hermanos. Dice, si tú quieres hacer ese tipo de sierva, tienes que agarrar tu cruz y servirme y seguirme, hermanos. Ahora, en el 25, dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la vas a salvar, dice. En el 26 dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona, dice, de acuerdo sus ¿qué? Acciones. Por eso les digo, mis hermanos, son las palabras que me dicen el 24, son acciones que nosotros tenemos que hacer. No podemos estar como troncos parados ahí. Yo ya soy hijo de Dios, una hija. No, son acciones que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Dice, perdonar de acuerdo a sus acciones. En el 28 termina diciendo esto, dice, les digo la verdad, algunos de los que están aquí, ¿cuándo? Morirán
antes de ver al Hijo del Hombre, de llegar al reino, hermanos. Por eso es bien preciso, hermanos, que nosotros podamos comprender la porción en el versículo 24. Cuando nosotros entendemos nuestra entrega total, mis hermanos, en ese procedimiento que nosotros vamos, en ese proceso que nosotros vamos caminando en la vida, mis hermanos, ¿cómo está nuestra entrega total a papá? Y es obvio, hermanos, que cuando dice, tienes que deshacerte de las cosas que tú estás viviendo, de la manera que tú estás caminando, es obvio, hermanos, que el Señor quiere enderezar nuestra vida, hermanos, porque sabe que no va bien. Él quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Pero es obvio, mis hermanos, que cuando dice, tienes que enderezar, tienes que deshacerte de todas esas cosas, dice, yo quiero lo mejor para ti, Perla. Pero este es lo único que te estoy pidiendo. Tienes que dejar todas esas cosas y poner tu mirada en mí. Hermanos, ese es el mejor camino. Tenemos que enderezar la manera que estamos avanzando. Ahora, en el 24, solamente le estaba yo leyendo esa porción. Vamos, en el 24, vamos a ir marcando esas 3 palabras, mis hermanos, circula estas 3 palabras. Yo leí la Nueva Traducción Viviente, la nueva Reina Valera 1960, dice estas palabras, escuche bien. Niéguese, tome y termina diciendo, sígueme. Circule esas palabras, mis hermanos. Póngale un circulito a esas palabras. En el 24, Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese y luego tome, agarrar y al último marque la palabra, sígueme. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Lo profundo, la profundidad de estas palabras, mis hermanos. Después, cuando vemos estas porciones en el 24 que el Señor les dice, me encanta un poquito y yo les animo, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente nos ayuda un poquito más allá a entender, ¿verdad? La Reina Valera sí trae un poquito, usa estas palabras donde dice, niéguese, tome y sígueme, pero la Nueva Traducción Viviente nos ayuda a entender porque me encanta cómo nos pone ese reto. Dice, luego Jesús le dijo a Andrés, dice, si alguno de ustedes, dice, quieres ser mi seguidor, tienes que abandonar tu propia manera de vivir. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que cómo nosotros estamos reflexionando en estas instrucciones de Jesús? Recuerden, estas instrucciones, hermanos, no vienen absolutamente de nadie más que de papá. Dice, yo quiero que hagas estas cosas, que podamos entender estas porciones. El tono soberano, dice, de esta afirmación deja entender claramente que el ser un discípulo de Jesús no es una opción para el cristiano, es un mandato. ¿Entendemos esa porción, mis hermanos? Dice, el tono soberano de esta afirmación deja entender claramente, dice, que el ser un discípulo de Jesús no es una opción para el cristianismo, dice, es un mandato. Por eso en el 24, si alguno de ustedes quiere seguirme, tienen que abandonar el estilo de vida que tú estás viviendo hoy. Tremendo, hermanos, cómo nosotros venimos avanzando y qué es lo que el Señor, cómo quiere enderezarnos. Ahora, los 3 verbos que están utilizados por Jesús, no por la iglesia, hermanos. Estos 3 verbos que les mencioné, yo lo marqué el mío que dice abandonar, tomar y seguirme. Estos son palabras de Él. El significado, la profundidad que tiene, hermanos, lo dice, los 3 verbos utilizados por Jesús en este pasaje, dice, están en forma imperativa, dice, lo que expresa una orden de parte del Señor. Lo personaliza más a cada uno de nosotros. Por eso les digo, cuando pausamos esta porción, yo les dije, ahí dice a los discípulos, ¿verdad? A ellos. Pero si usted pone su nombre ahí y solamente agarra, Andrés, tienes que abandonar. Reina, tienes que tomar.
tu cruz. Personaliza, hermanos. Pero el error que nosotros hacemos, pues vaya para los discípulos, fue para su tiempo de ellos. Y nosotros seguimos viviendo en la misma manera, en el mismo estilo, y a veces nos quejamos y decimos, es que el Señor, es que ¿por qué me llueve tanto? ¿Por qué? Pero si el Señor nos está diciendo hoy, cambia tu estilo de vida. Hermanos, no es la iglesia que te está ordenando diciendo, vive otro estilo de vida, tienes que hacer esto. No, el estilo de vida quiere Jesús que nosotros lo cambiemos. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado y para que nosotros estemos mejor, hermanos. La palabra nos los enseña, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, hermanos. La vida está en Cristo Jesús. Hermanos, cuando vivimos para Él es mejor, cuando avanzamos en esa entrega total en mi proceso, hermanos. En mi dificultad, en medio de toda la presión. Hermanos, el Señor dice, pon tu vida a mi servicio. Confía en mí, entrégate a mí. Ahora, fíjense lo que dice la palabra entrega total. El llamado, dice, del cristianismo en una invitación a una vida de una entrega total. El diccionario, dice, del Real Academia Española lo define como esto: ponerse a manos con alguien. La palabra entregarse en total quiere ponerse a la par, al uno con alguien. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros eso hoy? Que nosotros tenemos que ponernos a la par con Dios. De la manera, del estilo que nosotros estamos avanzando. Dice, ponerse a manos con alguien, dice, sometiéndose a su dirección y su mandato. Como que muchos, como que dije, Señor, como que está metiendo mucho en mi vida, ¿verdad? Pero ese es meterse uno por completo, hermanos. Dejar que Dios guíe nuestras vidas. Dejar que tome el control, dice. Y es exactamente, dice, a esto a lo que el Señor nos ha llamado. A ponernos, dice, por completo en sus manos, dice. Solamente así podemos experimentar la satisfacción como Pablo lo hizo, dice. Y él afirmó, aprender a vivir para Cristo Jesús. Hermanos, ¿cómo él vivía? Tantas cosas que pasaba Pablo. Y nosotros, hermanos, por eso el Señor, cuando nosotros comprendemos bien estas porciones y lo ponemos en una manera personal, hermanos, es obvio que tenemos, dice, deja este estilo de vida. Pon todo a mi confianza. Yo quiero guiar tu vida a esa entrega total. Es más, dice, la entrega total, dice, es más que un concepto, dice, es un estilo de vida. Es una pasión para glorificar a Cristo Jesús. Es un cambio radical, dice, con 3 niveles en nuestra vida. Escuche bien. La entrega total es un concepto y un estilo de vida para nosotros. Un cambio radical, mis hermanos, en nuestra vida. Una pasión para que Cristo Jesús, su nombre, sea glorificado, hermanos. Esa es una entrega total, mis hermanos. Cuando nosotros dejamos todo ahí, decimos, Señor, le entrego mi vida. Aquí está. Haga lo que a usted se le plazca. Hermanos, es obvio que cuando Él dice, tienes que abandonar tu propia manera de vivir. A muchos cuesta, hermanos. Muchos les cuesta tomar ese paso de fe. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ahora, número 1, ahí donde dice la palabra, negarse a sí mismo. Este es lo que estuve viendo. Dice, negarse a uno mismo. ¿Qué significado tiene? Es que interesantemente, dice, lo que significa negarse a uno mismo. Hay veces, creo, hermanos, que nosotros no lo vemos tan profundo cuando dice abandonar, cuando dice tienes que dejar esto. Por eso tenemos que pausar, mis hermanos, para estas 3 palabras nosotros analizar dónde nosotros estamos. Cuando dice tienes que negarte a ti mismo. No, pero es que ya no queremos ayunar porque la tripa está ahí, que las pupusas, los tamales. Hermanos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que ayunar, tenemos que orar, mis hermanos, tenemos que resistir.
Por eso el Señor dice, el estilo de vida que están viviendo, dice, tienen que cambiarlo. Vamos a ver, fíjense, cuando dice negarse a sí mismo, dice olvidarse y retirarse de lo que antes te estimaba frecuentadamente. ¿Qué es lo que frecuentadamente, mis hermanos, venimos haciendo tanto? Oh, a lo mejor la tele, canal de las estrellas. Sí. 2 mujeres, un camino. ¡Ih! Hermanos, es tan real la palabra de Dios, mis hermanos, cuando nos viene, dice, tienes que cambiar ese estilo de vida, hermanos. Muchos a veces el partido, el fútbol, las noticias. Hermanos, dice, tienes que dejar ese estilo. Dice, si tú quieres, hermanos, ¿por qué? Porque ahí nos abre un campo bien grande el testimonio que estamos viendo. Sus hijos, ¿qué están viendo? Oh, nos están viendo que estamos mediodía en las novelas. Imagínense, hermanos. Y el Señor dice, la palabra de Dios dice, si tú quieres seguirme, reina, si tú quieres, Raúl, si tú quieres caminar conmigo, si tú quieres que vaya yo contigo en este proceso, en esta tierra, tienes que abandonar el estilo de vida. Y ahí es donde nosotros profundizamos, dice, la definición, dice, que más podemos ver, dice, nos ayuda a entender, dice, no ceder a nuestros deseos y apetitos personales. Y creo que nos habla hoy en este día, hermanos, a realmente lo que nosotros realmente amamos, lo que realmente nosotros nos gusta, a lo mejor sentarnos por mucho tiempo. Nos gusta estar ahí un poquito fuera de toda la gente, no molestar. Es tiempo de salir, a lo mejor Dios nos está llamando, hermanos. Las cosas que nosotros frecuentemente nos gusta hacer. Ahora, cuando vemos ese evangelio, esa doctrina, mis hermanos, nos enseña que nosotros tenemos que dejar ese estilo, hermanos. Nadie, recuerde, nadie más se lo está pidiendo, hermanos. No es por allá, alguien lo diseñó, no, alguien se le prendió el foco, no, es algo que Dios está pidiendo de Miguel. Es algo que está pidiendo exactamente, dice, yo quiero que una mejor vida para ti. Cuando nosotros escuchamos su preciosa voz, mis hermanos, decir, hijo, yo quiero que tú hagas estas cosas. Quiero que cambies el estilo de vida. Y hermanos, no muchos quieren soltar eso. ¿Qué tanto dispuesto estamos para decir, sí, Señor, yo voy a soltar eso? Voy a hacer una entrega total. Dice, eso de la entrega total, dice, es negar nuestro ego, nuestra comunidad, ¿cómo se dice? Cuando nos cómodos. Comodidad, eso, gracias. Dejar nuestra comodidad, dice, nuestra vieja manera de vivir y tomar la vida de Jesús para hacerlo en nuestras vidas. Ahora, imagínense, ¿por cuánto tiempo, hermanos, llevamos haciendo esas comodidades pequeñas? ¿Por cuántas semanas, cuántos meses llevamos haciendo esas comodidades? Cuando el Señor nos dice, tienes que dejar ese estilo de vida. Tremendo, mis hermanos. ¿Por cuántos días vamos como pareciera que estamos contra Él? Que no queremos hacer ese paso de fe. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros tomamos, escúcheme esto, cuando nosotros tomamos ese paso de fe, de decir, Padre, yo me voy a entregar al 100% en usted, usted y yo nos transformamos en unos hijos e hijas auténticos de Él. Porque no muchos lo hacen, hermanos. Porque no muchos toman ese desafío de negarse a sí mismo, de dejar, tiene más temor de que el banco se vaya para abajo que decir, Señor, yo confío todo en usted. Hermanos, nos lleva a otro nivel. Hermanos, nos cambia, es mejor para nosotros, hermanos. Yo creo que en nuestra vida hemos experimentado las áreas cuando hemos batallado, hemos sufrido y por ahí confiamos poquito en el Señor y vimos la mano de Dios. Y hermanos, por eso es de que el Señor urgentemente nos dice, cambien su estilo de vida.
Es la urgencia que Él nos los pide, mis hermanos. La segunda palabra dice tomar. Tomar, hermanos. No, por eso, miren, hermanos, por eso no es de que nosotros vemos la Escritura desde lejos. No, dice, tienes que agarrar, tienes que coger, tienes que hacerlo. Nosotros no podemos ver la Escritura, hermanos, desde escucharla solamente. Es una instrucción, a un ejercicio que ustedes y yo tenemos que hacer. Agarrar, tienes que tomar. Hermanos, no se puede agarrar esta bocina así. Ah, caramba, se quedó allá. Ah, pero así caminamos, ¿no? Entendemos, hermanos, dice la palabra, dice, tienes que tomar, tienes que agarrarlo, tienes que sentirlo, mis hermanos. Y muchas veces creo que nosotros caminamos así. Pretendemos, ya fui al domingo, ya. No es así, hermanos. Por eso, cuando paramos y escuchamos bien la palabra tomar, el Señor no se equivocó, hermanos, en decir, toma tu cruz, Javier. No es de que es una opción, hijo, tú lo vas a necesitar. Dice, toma, agarra, siente, pero ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo. Y muchos no lo hacen, hermanos. Fíjense, dice, cuando vemos esta área que el Señor nos dice, después de que dice, les da las instrucciones, dejar su vida, después, fíjense, les dice, ahora tienes que tomar. Después, es un ingrediente que tú vas a necesitar. No es de que solamente dejes, no. Ahora vas a necesitar esto. Toma tu cruz y sígueme. Hermanos, es tan hermoso. Dice, tomar es recibir, aceptar como esté. Para que me entiendan un poquito, hermanos, para que todos podamos entender. Si yo voy a agarrar esta bocina y me la voy a llevar, yo no sé adentro todo el cablerío que tiene. ¿Entendemos? Voy a agarrar este piano, que muy caro. Todas las partes de adentro, hermanos, yo no las sé. Pero el Señor lo que me recordaba, hermanos, dice, muchos no toman su cruz porque tienen miedo de lo que va a decir la gente. ¿Entendemos? Porque usted ya sabe, hermano, es que ¿qué va a decir mi cuñado que yo ya fui hoy a la iglesia? Mejor no voy. Cuando Él dice tomar la cruz, hermanos, dice, nosotros lo hacemos con todo lo que venga, cualquier ingrediente, cualquier situación. No dice que cuando, como ya está muy viejo, pues mejor ni lo agarro. Pero no puede ver usted adentro. Dice, toma tu cruz y confía en mí y sígueme. Es algo bien profundo, hermanos, tomar el desafío de la cruz, hermanos. Porque nosotros lo vemos desde, si se ve bien bonito, está bien. Pero cuando aprieta el zapato, hermanos, no queremos tomar nuestra cruz. Siempre queremos caminar, hermanos, con la facilidad. Pero el Señor dice, toma tu cruz. Si tú quieres realmente seguirme, si tú quieres realmente caminar conmigo, dice, toma tu cruz, agarra. Recuerden, hermanos, esa palabra. No es de que por allá el Señor ya lo hizo, ya me perdonó. No, tienes que agarrar, hermanos, el Espíritu Santo todos los días y caminar por fe. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Dice, es decir, que cuando Jesús dijo que tenemos que tomarla la cruz, cada día, dice, estaba literalmente diciendo que independientemente de lo que en el camino sea lleno, inclinado, no inclinado, dice, en cualquier cosa que enfrentemos, dice, tenemos que seguir aceptando la responsabilidad de venir en pos para que su nombre sea glorificado. En cualquier circunstancia, en nuestro caminar, cuando haya una subida alta, cuando no haya dinero en la casa, cuando el zapato esté apretando, cuando el hijo no quiera llegar a la iglesia, hermanos, dice, toma tu cruz y sígueme. Es algo que usted tiene que agarrar, hermanos.
Recuerde, estas no son instrucciones de la iglesia. Estas no son instrucciones de nadie más. Es de papá. Él quiere lo mejor para nosotros, hermanos. La última palabra. Por eso les digo, 3 palabras que ahí salen bien claras que nosotros tenemos que captar en nuestro corazón. Otra vez, si usted lo personaliza, hermanos, ahí comienza diciendo a todos sus discípulos. Si usted lo personaliza, dice, sígueme. No dice, sigue a todo mundo allá conforme va todo por allá. No. Dice, ¿a dónde tiene que estar nuestra mirada? Ay, hermanos. Cuando Él no dice, vayan con el resto. No. O sea que su mirada, hermanos, tiene que estar, ¿por qué? Porque si tantito yo me descanso por acá o un ratito, hermanos, yo espero de verdad que podamos entender hoy esta preciosa palabra. Dios no se equivocó, que al final dice, sígueme, hermanos, porque Él no va a parar. No es de que, ya estamos cansados, vamos para acá un ratito al árbol, vamos a descansar. Hijo, está dura la chamba. No. Hermanos, ustedes y yo hacemos eso y vamos a desconectarnos del plan de Dios que tiene para hoy. Hermanos, dice, sígueme. Cuando Él dice, sígueme, es porque Él va caminando. Y nosotros tenemos que ir al ritmo de Él, no al ritmo de este mundo, no al ritmo del trabajo, no al ritmo del hospital, al ritmo del Creador del cielo y de la tierra, hermanos. A ese ritmo tenemos que ir, hermanos. Por eso tenemos que poner nuestra mirada, hermanos, en Él. Él dice, sígueme. Y cuando dice sígueme, es obvio, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir atrás con Él. Señor, ahora me estás hablando. Señor, ahora estás guiando a mi familia en este lado. Señor, yo ya vi la que tú me bendiciste. Y Padre, yo veo todas estas bendiciones alrededor de mí. Con más razón, abro más mis ojos para yo ver ¿a dónde vas, Padre? ¿A dónde quieres llevar mi familia? Hermanos, pero si nosotros no hacemos el cambio de estilo de vida, por eso es bien importante, hermanos, que nosotros podamos entender esas porciones, cambiar el estilo de vida. ¿Por qué? Porque hay veces ese estilo de vida, mis hermanos, nos está distrayendo a quién tenemos que seguir. Cuando está duro el asunto, ya agarramos un poquito de fuerza ahí, volteamos y hasta se nos ha olvidado orar, hermanos. Se nos ha olvidado leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando termina Él diciendo, seguirnos, mis hermanos, es que nosotros tenemos toda la mirada completamente en Él. Él va avanzando, va caminando, va abriendo puertas y nosotros ¿qué? Tenemos que estar atentos, listos, preparados, cómo Él se va moviendo, hermanos. Él es el maestro. Él es el que va abriendo las puertas. Él es el que nos va guiando día a día, hermanos. Él es el que nos va dando vida todos los días, hermanos. Él es el autor de todas las cosas. Y si usted y yo perdemos nuestros ojos, nuestra mirada de ese llamado, cuando Él empieza a abrir las puertas y usted no está ahí, que el que debe de seguirlo, hermanos, la culpa no es de Dios. La culpa es de usted y mía, hermanos. Dios dice, sígueme. Él quiere que nosotros sigamos en ese. Estas palabras, dice, no pudieron ser otras. El maestro eligió con cuidado y esmero el verbo sígueme. Él lo hizo tan profundo, hermanos, tan profundo para que ustedes y yo pudiéramos comprender qué es seguirle a Él, hermanos. Seguir significa, dice, proseguir, continuar en todo este caminar después de seguir a alguien. Hermanos, Él va a seguir, papá va a seguir. Yo lo he dicho por muchas veces, mis hermanos. El evangelio de Cristo Jesús, nadie lo va a parar. Esta palabra, hermanos, el evangelio de Cristo Jesús, nadie lo va a parar, hermanos. Ustedes y yo tenemos que abrir nuestros ojos, hermanos, que el que nos está guiando, ¿a dónde va? ¿Cómo va? ¿Qué puertas está abriendo en mi vida? ¿Cómo está bendiciendo a mi familia? Y hermanos, por eso
Él comienza, Él es el maestro, hermanos. Él sabe exactamente por qué nos tiene que decir hoy: cambien su estilo de vida. Agarra, toma, tal vez la fe, tal vez obediencia. Dice, toma esas cosas, agarra. ¿Y qué dice? Sígueme, sígueme. Es bien profundo cuando dice Él sígueme. Ahora, escuche esto. El apóstol Pablo dice, lo vemos que siempre, hermanos, siempre nos anda exhortando, nos anda guiando a exhortar. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 9 hasta el 16, mis hermanos. Fíjense qué es lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Estas son las palabras finales de Pablo. Y escuchen, dice esto. Timoteo dice, por favor, ven lo más pronto posible. Versículo 10. De más del abandono porque amas a las cosas de esta vida. Y se fue a Tesalónica, dice. Crescente se fue a Galacia, dice. Y Tito a Dalmacia, dice. El 11 dice, solo Lucas, dice, está conmigo. Tráeme a Marcos contigo, dice, cuando vengas, dice, porque me será de ayuda a mi ministerio. El 12 dice, a Tíquico, dice, que le envíe a Éfeso. El 13 dice, cuando vengas, dice, no te olvides de traer el abrigo, dice, que dejé en Carpo, en Troas, dice. Tráeme, dice, también mis libros, especialmente mis pergaminos, dice. El 14, Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. El 15 dice, cuídate de él, porque se opuso firmemente, dice, a todo lo que dijimos. Escuche bien el 16, hermanos. Marque el versículo 16. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. No se lo tomen en cuenta. Hermanos, la palabra de Dios, cuando Él dijo ahí, sígueme, por eso nuestra mirada, hermanos, tiene que estar en Cristo Jesús. En todo nuestro caminar, hermanos, en todo este proceso que nosotros vamos avanzando, hermanos, en la vida, cuando Él dice, sígueme, hermanos, dice, sigan a Él. Confíen completamente en Él. Voy a terminar ahí en ese mismo libro. En el 17 dice, pero el Señor estuvo ¿con quién? Bendito sea su nombre, hermanos. Cuando el Señor dijo, sígueme, y nosotros no le obedecemos, hermanos, nosotros no dejamos el estilo de vida, básicamente lo que dice que nosotros estamos separados de Dios, ¿verdad? Porque Él se encuentra en otro lado. Entonces, hoy en este día nosotros no podemos decir, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia con toda plenitud, dice, para todos los gentiles que la oyeran, y Él me libró de la muerte segura. Hermanos, cuando nosotros tenemos esa bendición de decir estas palabras, es porque usted está cerca con papá. Está cerca de esa bendición, hermanos, porque dice, sígueme. Usted no se encuentra haciendo las otras cosas, el estilo de vida. Usted se encuentra siguiendo al maestro. Usted se encuentra caminando en cualquier circunstancia en su vida. Viene un hijo, viene otro hijo, vienen dos niños, la escuela, todo eso. Pero usted sigue caminando buscando la voluntad de papá. Hermanos, eso es cuando Él dice, sígueme completamente, nosotros avanzar y poner toda nuestra mirada en Él, hermanos. Y ahora sí, cuando nosotros nos encontramos cerquitas con Él, pegados con Él, siguiéndole, cuando Él va abriendo las puertas, hermanos, podemos decir esto, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo predicara, dice, la buena noticia en toda plenitud, dice, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es el Señor. Me librará de todo ataque del maligno y me llevará a salvo al reino celestial. A Dios sea toda la gloria, dice, por siempre y para siempre. Amén. Hijo, hermanos,
Qué precioso que resumimos solamente, hermanos, Mateo 16, 24. 3 palabras, hermanos, y lo profundo que es para nuestro caminar, hermanos. Lo profundo que tiene, hermanos, para nosotros caminar. Cuando nosotros lo vemos, esa entrega total, hermanos, así debe ser nuestro estilo de vida. Así debe de ser nuestro estilo de vida, mis hermanos. Ahora, muchos no se encuentran en esa área, hermanos. Siguen batallando. Mi vida está todavía más pegada a la del mundo y el Señor hoy en este día me está pidiendo a que yo dé ese paso de fe. Hacer esa entrega total, hermanos, de lo que el Señor nos está pidiendo. Voy a terminar con esto, mis hermanos. ¿Saben cómo sucede eso? La Biblia nos lo explica, mis hermanos. Cuando nosotros aprendemos a vivir en ese propósito para Cristo Jesús, mis hermanos. Cuando nosotros vivimos esta palabra de Dios, la palabra nos da las instrucciones, hermanos. Yo no. El mensaje que leímos, Mateo, viene de Dios. Solamente Él quiere para su vida, para mi vida, hermanos. Pero fíjense lo que dice, 2 Corintios, pónganse de pie, vamos a terminar con esto. 2 Corintios, Señor, ¿le seguimos o le paramos? Ay, hermanos, qué bendición poder aprender de la palabra de Dios, mis hermanos, que con el Señor cuando dice, cambia tu estilo de vida, toma tu cruz, agárrala. Y termina diciendo, ¿qué? Griselda dice, sígueme, confía en mi hija, pon tu mirada en mí, pon todo en mí. No dejes, cuando yo vaya avanzando, cuando yo vaya caminando, dice, no pierdas tu mirada de mí. Yo voy a ir caminando, yo voy a ir avanzando. Y allí es donde nosotros nos toca confiar en el Señor, hermanos. Poner toda nuestra confianza en el Señor. 2 Corintios, capítulo 3. Fíjense la palabra tan dulce, tan amorosa, mis hermanos, cómo trae a nuestro corazón hoy en este día. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, en cambio, dice, alguien, ¿qué dice? Qué tremendo. Cuando alguien, se convierte ¿a quién? Al Señor. Qué hermoso, mis hermanos. Cuando alguien dice, cuando una persona se convierte, ¿quién? Al Señor, el velo es quitado. Hermanos, por eso es tan, hermanos, el mensaje de atrás de Mateo, que viene solamente de Dios, y aquí vuelve a regresar nuevamente a Él. Dice, cuando cambiamos el estilo de vida, todo eso, ese velo, dice, se te va a caer y vas a tener acceso ¿a quién? A papá. Hermanos, dice, el velo es quitado. Pues ¿quién? Pues el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, hermanos. Por eso cuando dice Él, sígueme, tiene que haber esa reconciliación con Él, hermanos. Tiene que haber ese estilo de vida. Dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En el 18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su imagen. Ay, hermanos, podemos seguirle, podemos seguir avanzando, hermano. Hay mucha enseñanza ahí. La pregunta para cada uno de nosotros, hermanos, y es algo que usted solamente puede contestar. Nuestra entrega ha sido total. Piense un poquito, hermanos.